Gusto de saludarlos a todos. Muchas gracias por tomarse este rato de almuerzo para escuchar a un antiguo profesor de la Escuela de Ingeniería. Yo llevo como 60 años en la escuela y obviamente partí estudiando lo que estudiamos todos en ingeniería, que son los cursos de matemática, de álgebra, de cálculo, de geometría, de todas estas cosas maravillosas que a uno le van abriendo la mente. Y uno se siente fascinado de cómo puede interpretar cosas a partir de la matemática. Bueno, después yo avancé hacia ingeniería industrial e hice un magíster en la Universidad de Stanford en lo que son modelos matemáticos para la gestión. Es lo que se llama investigación operacional y con alta probabilidad ustedes van a ver este tipo de cosas en cursos como de optimización o de cálculo avanzado. Y ahí teníamos una comprensión de lo que es preocuparse de las cosas de la empresa, pero nos preocupábamos desde la matemática. Después me pasé como 5 años haciendo clases y trabajando fuera también. Y hacía cursos que tenían que ver con probabilidades, estadísticas, modelos estocásticos, y cosas realmente fantásticas, maravillosas, hasta que de pronto me fui a un doctorado en MIT y ahí tomé gestión de empresas, pero en un sentido más amplio. Solo para resumir, llegué enseñando otras cosas. Ya no estaba en las matemáticas. Empecé a enseñar, por ejemplo, finanzas, pero que también tienen una base cuantitativa fuerte. Empecé a enseñar estrategia de las empresas, que tienen una base cuantitativa menos fuerte. Y de pronto, ya hace como 30 años atrás, falleció un querido profesor que enseñaba un curso que es obligatorio todavía en el currículum de Ingeniería Industrial, que es el curso de organización y comportamiento en la empresa. Y el profesor que falleció era psicólogo. Entonces lo que enseñaba y el contenido del curso era algo extremadamente distinto a las matemáticas. Y para mí, como profesor, el desafío era tratar de definir un contenido de curso que le haga sentido a los alumnos de nuestra escuela, que no se sientan perdidos cuando lo comparan con los cursos de máquinas eléctricas o los cursos de hidráulica. Entonces, ese era un tremendo desafío. Y luego la pregunta era cómo enseñar, qué metodología usar. Y bueno, pasé en eso harto tiempo, pasé 25 años enseñando ese curso y escribí un libro incluso que todavía creo que es un libro que se utiliza en el curso, que se llama Los desafíos de la gestión. Y el subtítulo dice, de lo formal a lo sutil. Yo les digo, esa es la historia de mi vida. Lo formal es lo que ya les conté, esta forma de aproximarse a los temas que nos complican en la empresa desde las matemáticas, desde los modelos. Y lo sutil es la forma de aproximarse a los temas que nos complican en la empresa, pero desde la persona, desde las ciencias sociales, desde la psicología, desde la sociología o la psicología social, desde la antropología. Y algunos años más tarde comencé a hacer un curso que hasta el día de hoy dicto con Monseñor Chomali, que es el curso de ética y responsabilidad social en la empresa. Y cuando íbamos a enseñar ese curso, cuando lo estábamos recién empezando, yo le dije, Monseñor, que es exalumno de la escuela por lo demás, le dije, usted estudió teología, estudió filosofía, estudió ética. De hecho, fue profesor de bioética por muchos años en la Facultad de Medicina.
Yo he estudiado empresas, yo no sé de ética. Y hoy lo que me ha pedido es que yo les hable de ética. Entonces es una aventura. Entonces yo les quiero contar aquellas cosas que de pronto me fueron iluminando a mí la comprensión del tema de la ética. Estas son algunas de las ideas que hay en ese curso que hasta el día de hoy dictamos con Monseñor. Y voy a partir con esta cita de San Pablo, porque aquí como que se resume para mí todos los temas de la ética. Y dice, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? Fíjense qué es lo que tiene esta definición pequeña. Primero hago el mal. ¿Es que acaso no nos damos cuenta que como seres humanos tenemos una inclinación al mal? ¿De repente una inclinación al daño? Y sin embargo se pregunta, ¿por qué hago ese mal? Porque no le resulta neutro. Le complica la vida hacer el mal. Tiene conciencia de que está haciendo un mal. Y luego termina diciendo, y no hago el bien que quiero. Y fíjense, esto es otro de lo que está inscrito en nuestra naturaleza de seres humanos. Tenemos aspiración de bien, inclinación de mal, aspiración de bien. Y toda nuestra educación y nuestra formación en ética tiene que intentar controlar, por así decirlo, estos impulsos que nos inducen a hacer el mal a otros y tratar de estimular aquellas cosas que nos inclinan hacia el bien. Bueno, este es el resumen. Lo primero, como seres humanos tenemos una inclinación al mal, pero luego tenemos conciencia de cuando una conducta es inadecuada. Nos damos cuenta, está inscrito en nuestra naturaleza humana. Y tenemos el anhelo de hacer el bien. Somos seres limitados. Y el problema es que enfrentamos decisiones que no siempre son claras. Y esto es lo que es para mí, uno de los grandes descubrimientos al ir avanzando en el curso de la ética. Es el punto 1 que hay ahí de dilemas éticos. El discernimiento frente a un dilema ético. Les voy a explicar eso. Y luego los otros 2 puntos de cómo abordar decisiones éticas y cerramos con el epílogo. Vamos a los dilemas éticos. Hay que entender que hay muchas decisiones éticas son en blanco y negro. No hay problema con ellas. Los mandamientos son eso. No matar, no robar, no hacer daño. Si alguien mata, roba, engaña, es obvio que es un mal. Si quiero hacer el mal por mi inclinación, yo sé que es un mal. Ahí hay cosas en las empresas, como dice, vender productos vencidos, no pagar salarios justos. Y fíjense lo que dice a la derecha. Son todos actos maliciosos que generan injusticia y generan mal. Y los tenemos claro, nos damos cuenta de ello, tenemos conciencia de ello. Pero hay otras decisiones que no son tan obvias. Los dilemas éticos nos enfrentan a decisiones en que no es claro lo que tenemos que hacer. Fíjense, ahí hay ejemplos en el mundo de la empresa. Despedir a un empleado produce un daño. ¿Qué duda cabe? Que dañamos a la persona, dañamos su autoestima, dañamos su capacidad de ingreso, dañamos la capacidad de darle sustento a su familia. Pero puede que no despedirlo produzca otro daño y capaz que sea mayor. Porque, por ejemplo, no sé, se acabó el trabajo que tenía. Fíjense, acaba de ocurrir esto en el mundo de la salud. Se contrató mucha gente
por el tema del COVID, mucha gente en el sector salud. Y hace poco se trató de decirle muchas gracias, se acabó la pandemia, se cerró el capítulo, ya se tienen que ir. Y quedó el desastre. Y de hecho se tuvo que revertir la decisión y les dijeron, de acuerdo, hasta fin de año. O sea, es adáptate, ajústate a la idea que te tienes que ir. A veces nos vemos enfrentados a estas decisiones que desgraciadamente producen un daño. Pero dejar a las personas dentro de la empresa o dentro del sistema produce otro daño, incluso a la moral de la gente. ¿Se imaginan personas dando vueltas sin nada que hacer? Bueno, estos son temas. Hay temas aquí, le dicen, un mini caso para que ustedes vean. Dice, contador de una empresa, su jefe le pide que reembolse 70,000 pesos por el gasto en que incurrió la noche anterior atendiendo a un cliente. ¿Qué puede hacer el contador? Proceso la orden, devuelvo las lucas y chao. Y sin embargo, esto que es una cuestión bastante rutinaria, que la podría hacer sin más, dice, le llega información que le hace pensar que la cena fue un evento privado. El jefe se está pasando de listo y está pidiendo un reembolso por una cuestión que es un gasto personal. No es una cuestión de negocios. ¿Qué hace el contador? ¿Se inquieta por eso o no? ¿Le plantea un problema o no? A ver, si yo fuese el contador, podría simplemente decir, oye, ¿qué me importa a mí? La empresa no es mía. Este señor que me está pidiendo que haga esto es el jefe. Lo hago porque si llego a poner el grito en el cielo, me va a caer a mí el problema. Lo hago. Y después se pone a pensar si es que se queda tranquilo, ¿sí? Porque se fue esa noche a su casa sin procesar la orden y no se podía quedar dormido. ¿Lo hace nomás o tiene un problema de repente? Le da cosa de que el jefe esté engañando a la empresa. Y de pronto aparece como si fuese un cómplice de su jefe. Fíjense, un tema tan sencillo como este, tan cotidiano como este. El contador no lo pasa bien, está frente a un dilema. Estos son un caso pequeño de dilema ético, un caso de acoso, para que ustedes pónganse en la situación de este caso. Fíjense lo que dice. Sofía, ejecutiva de un banco, tiene 32 años y es tímida y eficiente. Cristian, su compañero de trabajo, forma con Sofía un equipo en varios proyectos. El gerente del área, que es jefe de ambos, se ha expresado de Sofía en términos poco apropiados en varias conversaciones informales. Por otra parte, Cristian ha notado que su jefe llama a Sofía a su oficina frecuentemente, incluso para consultas que no tenía para qué llamarla. Cristian empieza a sospechar que su jefe acosa a Sofía. Y al cabo de una semana observa nuevas actitudes y comportamientos que acentúan su sospecha. Ustedes son cristianos. ¿Qué hacen? ¿Lo pasa bien, Cristian? Tiene un profundo aprecio por Sofía, se da cuenta que algo le pasa, no sabe lo que es, pero no tiene certeza de su sospecha de que el jefe está acosando. ¿Qué hago? ¿Converso con el jefe? ¿Converso con el superior del jefe? ¿O me quedo callado y que la cosa explote si tiene que explotar? De nuevo, un caso tan sencillo, tan cotidiano, que se veía tanto y se ve tanto en las organizaciones.
y nos plantea un tema que no nos resulta fácil de resolver. Estos son dilemas éticos. Fíjense, si ustedes hacen algo, se complican, porque podrían estar acusando injustamente al jefe. Si no hacen algo, se complican. Estos son los problemas de los dilemas éticos. Déjenme, voy a saltarme este otro caso, porque ya tienen la idea de que de pronto nos enfrentamos a situaciones que son complicadas, son cotidianas y difíciles de discernir. Además, hay algunas prácticas de gestión que pueden inducir comportamientos no éticos. Tomemos una sola, la 1 y la 2. Poner metas exigentes, con incentivos atados al cumplimiento objetivo. El caso que me salté nos pasa todo el tiempo cuando llevamos nuestro auto a un servicio técnico. De pronto tenemos dudas si el servicio técnico puede estar haciendo arreglos de más o cambiando piezas de más. Tenemos dudas. Y muchas veces ocurre eso, ese era el caso que me salté, ocurre eso porque la gente que nos atiende le pusieron un incentivo, tienen que cumplir con una meta. Y si cumplen la meta, pueden mejorar su remuneración. Y de pronto, para cumplir la meta, a lo mejor engañan al cliente. Entonces, puede que haya, fíjense, lo segundo es lo mismo. La meta, en vez de ser en cuántos autos arreglan, puede ser en cuánta utilidad le generan a la empresa. La misma cuestión. Si están con una meta exigente, les cuesta cumplir. No vaya a ser que tengan un incentivo ustedes para engañar. Estos son temas que nos pasan. Hay algunas situaciones que enfrentamos que hacen aflorar comportamientos inadecuados. Bueno, fíjense, a lo mejor en economía se van a encontrar con estos dos temas. Voy a explicar el primero solamente. Pero recuerden los nombres para que los miren. The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, de los bienes públicos, de cómo nació. El beneficio individual choca con el bien común. No les voy a contar, esto se propuso hace mucho tiempo en el mundo de la economía, pero esto lo ve uno, por ejemplo, en la ley de pesca, que impone cuotas. No se puede pescar más que cierta cantidad. ¿Por qué impone cuotas? Porque si no, se empieza a agotar el recurso y todos perdemos. Pero si estoy yo solo, soy pescador artesanal o pescador industrial, salgo a pescar, ¿qué es lo que a mí me conviene? Respuesta, pescar lo más que pueda. Pero si hago eso y no me atengo a las cuotas, yo gano. Todos pierden. La sociedad pierde. Y les cuento que más, si se agota el recurso, yo también pierdo a futuro. Esa es la tragedia de bienes que se comparten. Esos son los bienes en común. El otro, si cuando estudien teoría de juegos, van a encontrarse con el dilema del prisionero. Pero lo que hace esto es que si yo busco solo mi bien personal y no coopero, produzco un daño o para mi compañero con quien debía cooperar o para los dos. Cooperar, en este caso, es mucho mejor que no cooperar. Esto es lo que dice Joe Badaraco, el profesor de ética en la Universidad de Harvard. Oye, vivimos en un mundo imperfecto. Miren qué lindo es. Ustedes van a ser líderes. A lo mejor son líderes. Algunos de ustedes en el centro de alumnos o en actividades de la pastoral de la universidad. Y mire cómo dice, liderazgo es una lucha de seres humanos
imperfectos, que tratan de hacer reales ciertos valores humanos en este mundo tal como es, en este mundo que conocemos, en este mundo que nos complica la vida. Tengámonos paciencia. Por eso las decisiones éticas son difíciles. Y yo les he dado ejemplos triviales de decisiones éticas, cotidianos, y son difíciles. Y miren lo que dice, revisten un cierto dramatismo, nos perturban. Este mismo profesor Badaraco, en uno de sus libros, pone, al final del día, no podemos evitar sentirnos con las manos sucias. Porque él habla al mundo de la empresa también. Y dice, ese ejecutivo que se ve enfrentado a echar a 10 personas, bueno, no tiene opción de repente, las tiene que echar. ¿Pero ustedes creen que llega feliz a su casa? ¿Tranquilo y campante? Dice, se siente con las manos sucias, porque no pudo evitarlo. Y algunos de esos ejecutivos se han sentido tan mal después de hacer eso, que se han echado ellos mismos, que han dicho, esto es superior a mí, yo me voy de la empresa también. Ese es el dramatismo, la perturbación que nos producen las decisiones éticas. Y dice, oye, como San Pablo, queremos hacer solo el bien y muchas veces nos vemos obligados, fíjense la palabra, no a hacer el mal, a tolerar el mal como una situación que deviene, que ocurre, sin que la queramos. Esto se llama en ética el principio del doble efecto, que plantea que es lícito llevar a cabo o omitir una acción, aunque de repente se deriven efectos negativos, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Obviamente que lo que persiga sea bueno, y que la acción sea buena, y que el efecto malo sea proporcional al bien que se quiere conseguir. Hay otros principios en ética, solo se los enuncio. Dice, mal menor se llama este principio. Si hay que elegir obligadamente entre una u otra alternativa, se debe escoger siempre aquella cuyas consecuencias negativas de no poder ser evitadas sean las menos posibles. Y el del bien posible. Fíjense lo que dice esto, que es sorprendente. No estamos obligados a hacer todo el bien que quisiéramos, sino solo el bien posible, según lo permitan nuestras capacidades. Miren, ¿dónde se aplica esto? En una pequeña empresa. Hace muchos años, Monseñor Goy produjo una gran complicación a las empresas cuando habló del sueldo ético. Era un sueldo mayor que el mínimo, pero igual sueldo bajo, mayor que el mínimo. Yo creo que las grandes empresas, la mayoría, estaban por arriba de ese sueldo ético. Pero ¿a quién le complicó la vida? A las pequeñas empresas, que apenas eran capaces de pagar el mínimo. Esto plantea un tema de cuál es el sueldo ético. Déjeme ponerlo en términos distintos. ¿Cuál es el sueldo justo que debe pagar una empresa? Hay todo un tema de doctrina social. Yo les podría hablar un poco de esto, de cómo definir. Pero cuando uno dice sueldo justo, si ustedes se van a la economía, dice sueldo justo, el que iguala la remuneración a la productividad marginal o al beneficio marginal. Esa es dimensión económica. Desde el punto de vista ético, no basta con eso. Uno tiene que decir, oye, ¿y el sueldo que estoy pagando le sirve a esta familia para vivir decentemente? ¿Cubre las necesidades básicas?
y algunas otras consideraciones es más complicado que eso. Y de pronto hay empresas que no pueden ni siquiera pagar un monto, pequeñas empresas, tallercitos, un monto que permita a una familia vivir decentemente. Fíjense, en doctrina social se dice, ahí llegó el momento de preguntarse si vale la pena que esa empresa exista, o tal vez debe cerrar, porque no es capaz ni siquiera de cubrir el mínimo que necesita una familia para vivir decentemente. Ahora, ya les estoy mostrando decisiones complicadas por diversas razones y además nosotros somos seres limitados, como decíamos al inicio, y tenemos sesgos. En el curso de Organización y Comportamiento había un capítulo completo que hablaba de las limitaciones de nuestra racionalidad. Y hay hasta un premio Nobel en esto. Nos restringen, son inconscientes, no nos damos cuenta, nos condicionan. Y como les digo, no tenemos conciencia de estos condicionamientos. Nos falta la alerta ética. Solo el ejemplo de arriba. Esto me pasó a mí. Había un alto ejecutivo que preguntaba, ¿qué hay de malo en ello? Y lo que había hecho es una cuestión súper inocente, pero ilegal. Había comprado, tonteras, en una empresa que era un negocio de su señora. Y eso se llama negociación entre partes relacionadas. No lo puede hacer legalmente y éticamente tampoco, porque no vaya a ser que yo esté favoreciendo indebidamente a mi señora, a mis hijos, a mis amigos. Bueno, cuidado. Fíjense lo que está en amarillo arriba. Nos falla la alerta ética. De repente no nos damos cuenta. Mensaje, cuidado, edúquense ustedes. De pronto este curso les va a ayudar a levantar su alerta ética, darse cuenta de situaciones que no se les debieran pasar por alto. Nosotros tenemos en nuestra mente condicionamientos. La educación en ingeniería nos condiciona. ¿Ustedes creen que estudiar psicología, por ejemplo, un estudiante de psicología piensa parecido a un estudiante de ingeniería? Trabajé con psicólogos, trabajé con ingenieros simultáneamente. Los dos grupos decían, oye, este otro grupo no entiende nada. Pero es obvio que los dos grupos entendían. ¿Qué les pasaba? Que estaban interpretando la situación desde sus cánones, desde sus esquemas de referencia. Por eso que dicen que toda formación también deforma, porque nos enseña una manera de ver el mundo, nuestra forma de la ingeniería de ver el mundo. Y ahí hay 4 ejemplos de ética legalista, relativista, utilitarista y centrada en la persona. Este es un caso de una empresa de cervezas que trata de poner una cerveza más o menos más potente en el mercado y lo que le ocurre es que se la está dirigiendo a un grupo más vulnerable. Entonces le preguntan a los abogados, esa es la ética legalista, ¿esto está bien o no? Y los abogados responden desde su perspectiva. Revisan cómo se ha hecho, revisan si cumple con todas las regulaciones, todas las leyes, y le cuentan al directorio que toma la decisión, le dicen, impecable, ni un problema, cumple con todas las leyes. Ese es el esquema. Fíjense el esquema 2, ética relativista. Le preguntan al gerente de la empresa y le dicen, oye, ¿y no piensas que ponerle al alcance de la mano una cerveza tan potente a este grupo tan desprotegido
¿No le va a hacer un daño? ¿Qué responde el gerente? Dice, yo no le estoy obligando a comprar. Yo la llevo al supermercado. Nadie le puso la cerveza en la mano. El que quiere la compra, el que quiere no. Esa es la ética relativista, subjetivista, libertaria. Y que ustedes dicen, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiere. ¿Se dan cuenta cómo nuestra forma de pensar condiciona el análisis, condiciona las decisiones, condiciona las acciones, en este caso de los ejecutivos de una empresa? La utilitarista, facilito esta. Cuando estudian evaluación de proyectos, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios, cuáles son los costos? ¿Son los beneficios mayores que los costos, sí o no? Sí, listo, buena decisión. El resto importa nada. ¿Y cuál es la última? Es una ética centrada en la persona. Esta se pregunta por el bienestar de la persona y si están haciendo algún impacto en el bien común. Y aquí puede que el análisis sea distinto. Fórmense ustedes. Y ustedes es probable que tengan más de uno de estos esquemas en su mente. Fíjense, todos los tenemos. No es que no hay que tener esquemas. Pero lo que les estoy diciendo es tengan conciencia de la forma en que estos esquemas condicionan nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir. Debemos entender nuestras limitaciones y sesgos. ¿Qué hay en el centro de esta figura? ¿Una letra o un número? Es la misma figura. ¿Y qué es lo que puede ser? Fíjense, esto yo lo hago con una interpretación política. Y digo, si ustedes son el partido de los horizontales, es una letra. Pero si son del partido de los verticales, es un número. Y miren cómo argumentan los horizontales con los verticales, diciendo lo tontos que son los otros. Es que no entienden nada, si es que no se dan cuenta de cómo de pronto el contexto condiciona nuestra comprensión, de cómo los esquemas que tenemos en la mente condicionan nuestras ideologías y hace difícil llegar a acuerdos en la Constitución que se está terminando de escribir. O este dibujo que es muy conocido y que te dicen, ¿qué ves en este dibujo? Y dicen, bueno, yo veo una dama. ¿Cómo es la dama? ¿Es joven o vieja? Bueno, la gran mayoría de la gente ve una dama joven. ¿Quién ve una dama joven, por favor? ¿Quién ve una dama vieja? Hay algunos, poquitos. Fíjense, si son capaces de ver la dama vieja, es el mismo dibujo. Es la misma imagen. Lo vemos todos igual. Sin embargo, de pronto algunos miramos la dama vieja, que no es una dama vieja, es una bruja. Entonces, esto decían en las historias, la bruja se esconde detrás de la apariencia de una joven hermosa para engañarte. Pero no todos vemos lo mismo. Por eso a veces uno dice, lo vi con mis propios ojos. ¿Y te das cuenta cómo tus ojos te pueden engañar? Este es el otro cuento de los ciegos y el elefante, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Y obviamente los ciegos no habían visto un elefante, maravillosa bestia, no sabían lo que era. Y lo que les dijeron es que palpando el elefante iban a poder discernir y describir lo que el elefante era. Y el de allá está tocando la trompa. Y dice, miren lo que dice, miren lo que piensa. Ah, esta maravilla de elefante es como una serpiente. ¡Wow! ¿Y tiene razón? Seguro que sí.
Miren este que le toca la oreja. ¿Y qué dice? No es una serpiente. Es como un abanico. Y este le toca el tremendo cuerpo del elefante. Dice, ¿de qué están hablando ustedes? El elefante es como una pared. Y este último le toca la pata al elefante y dice, a mí me parece que ustedes están tocando otro animal porque lo que yo palpo es una torre. Y estos son los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Y respuesta, nosotros mismos. Y fíjense, estos hombres, dice, como largo tiempo disputaron a viva voz, todos tenían opinión y todos tenían dureza, vigor, y lo que dice en amarillo. Y aunque en parte todos tenían la razón, a la vez todos cometían un error. Es que no nos damos cuenta de nuestras limitaciones y sesgos. Nosotros somos los ciegos. Esta es la moraleja de la historia. Dice, con frecuencia en la guerra teológica los contendientes, imagino yo, y fíjense lo que dice de nuevo aquí, se mofan, se ríen, se burlan, en completa ignorancia de lo que el otro decir pretendió. ¿Cuántas veces escribimos ofensas en nuestros mensajes en las redes sociales? Que no se dan cuenta que somos ciegos y que de pronto no tenemos ni idea del verdadero contenido del mensaje. Y parlotean sobre un elefante que ninguno de ellos vio. Este para mí es una tremenda lección. Esto yo lo ponía al terminar el curso y les decía a los alumnos, ojalá les haya enseñado al menos una cosa en este curso. Aprendamos a ver. Y en el curso de ética, aprender a darse cuenta del dilema ético que enfrentan, de las consecuencias éticas de cualquier decisión. Aprendan a darse cuenta de eso. Yo no sé si voy a poder seguir, pero esto es lo que dice que nuestras limitaciones, nuestros sesgos, nos deben hacer más cautos, más respetuosos y más tolerantes con las visiones de otras personas. Y voy a saltarme esto, pero lo escribí hace más de 10 años por los debates políticos en el país y que, en cierto modo, ignoran estas cosas que hemos visto. Y todos se creen poseedores de la verdad. Y lo que dice en amarillo, parecen ignorar que tenemos capacidades limitadas, una apreciación distorsionada de la realidad y que nuestros intereses personales y emociones nublan nuestro juicio. La pregunta es qué hacer, pero me parece que se me está acabando el tiempo y que no voy a ser capaz de pasar por esto, porque quedan 5 minutos, creo. ¿Tú me dices que hago? ¿Sigo nomás? ¿Sigo? Ya, un ratito, voy a apurarme. A nivel personal, dice, formar la conciencia, a nivel de la empresa, autorregulación. Déjenme saltarme esto y llegar a esto que creo que les puede interesar. Metodología para tomar decisiones éticas. Lo primero, aprendamos a ver. Desarrollemos la sensibilidad, preparémonos diligentemente para reconocer los dilemas éticos. Cualquier situación. Siempre hay una dimensión ética en nuestro actuar. Siempre. Es inevitable. Y si ustedes dirigen una empresa grande o pequeña, preocúpense del impacto que tienen sobre la vida de las personas, de las que trabajan con ustedes, de los que colaboran con ustedes, de los que vienen y los ayudan como proveedores de ustedes. Entonces dicen, ¿qué hay que hacer? Este es el método científico, esto es ingeniería pura.
Acopiar antecedentes, evaluar el impacto, tomar la decisión. ¿Cómo se acopia antecedente? La intención, el acto, las circunstancias. Esto yo creo que ustedes lo van a ver con más detención en el curso, entonces no me voy a detener, pero hay una metodología y uno tiene que juntar datos, tiene que hacer análisis y luego tiene que evaluar. Pero para evaluar uno tiene que tener criterios de evaluación. Dice, ¿cuáles son los criterios? Estos son importantes. Un criterio general, 2 principios básicos. Por favor, quédense por lo menos con la sensibilidad especial para detectar situaciones éticas y con estos 2 principios, la primacía de la persona. Ustedes no pueden hacer daño a la gente. Y el bien común. Y luego principios prácticos que ustedes los van a ver son de toda lógica. Los criterios general es que hay que preocuparse del bien y de la justicia. Esto es lo que hay que buscar. Esto es lo general. Oye, ¿estoy haciendo el bien? Y muy importantemente, la decisión que estoy tomando ¿es equitativa? ¿Es equilibrada? ¿Es ecuánime? Si es que va a producir un mal, como decíamos, que sea el menos posible. Y si lo produzco, ¿tengo opción de mitigar ese mal? Bueno, los principios de la primacía de la persona, el primero, el hombre es fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Esto es la indignidad de la persona. Y el otro principio, del bien común, no olviden lo que dice aquí. El bien personal, lo que yo busco para mí mismo, no se puede realizar a espaldas del bien común. Nuestros logros, lo que yo consigo como alumno de la Escuela de Ingeniería, no se puede alcanzar a expensas de otro. Yo ponía notas relativas en mi curso. Y si algún alumno copiaba, yo les decía, yo los dejaba solo a veces. Les decía, ten conciencia de que si tú copias, no estás produciendo solo un bien a ti, sino un daño a los demás, porque la nota relativa para los otros baja. No se puede alcanzar a expensas del otro. O esta regla de oro, miren qué linda la formulación de arriba. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Encuentro tan linda esa formulación, o esta regla de oro en la formulación más conocida. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y los principios prácticos son decisiones típicas de gestión y ciertos comportamientos. Bien rápido. Típico. Primero, producir bienes y servicios que respondan a necesidades. Claro, no voy a estar vendiendo drogas o no voy a hacer productos que dañen la salud de la gente. Ofrecer trabajos dignos de calidad. No solo ofrecer trabajos, que la gente disfrute en su trabajo, que lo pase bien, que crezca como ser humano. Eso es un trabajo digno y de calidad. Y usar los recursos de un modo responsable y sustentable. Eso ustedes tienen, es el medio ambiente, la energía, el agua, los desechos. Ustedes tienen en esta generación mucha más sensibilidad que la que nosotros nunca tuvimos. Principios prácticos son principios de doctrina social, subsidiariedad, solidaridad, justicia distributiva y el destino universal de los bienes. Yo creo que esto los tienen que ver en su curso de ética, así que me limito a mencionarlos para que los reconozcan. Pero recuerden qué estamos haciendo. Son criterios con los cuales tomar nuestras decisiones. Esos eran los puntos 1 y 2, y luego hay que tomar la decisión. Hicimos nuestro trabajo, acopiamos antecedentes, consultamos expertos, consultamos con la almohada,
Pasaron 2 meses analizando. Tenemos los pros y los contras. Es igual que una decisión científica y una decisión de negocio. Así lo hace. Y luego hay que tomar la decisión. Hay una complicación en las decisiones éticas. ¿Saben cuál es la complicación? Que el dilema ético no se va, se ilumina con estos antecedentes. Es mucho más claro. Entiendo las consecuencias de lo que va a ocurrir si es que decido una cosa u otra. Pero no puedo evitar el dilema. Siempre voy a producir un daño. Elija A o elija B. Recuerden, principio del doble efecto. Es eso. Por eso que dice, ni toda la información del mundo, ni el mejor análisis, ni los códigos de ética más perfectos, ni el ambiente más favorable pueden evitar la soledad del que toma la decisión, la pesadumbre a ese momento de tomar la decisión, que nos complica, nos perturba. Por ello es importante formar la conciencia. ¿Saben por qué? Fíjense lo que dice en la letra blanca del punto 1. Dice, al final del camino es en la conciencia de cada uno de nosotros donde se va a fraguar la decisión que se va a tomar. Esta es la característica de las decisiones éticas. Cuando enfrentan decisiones complejas, dilemas éticos, no decisiones triviales, no los mandamientos, ahí no hay dilema, decisiones complejas. Al final, después de todo el esfuerzo, se les aclaró la película, pero sigue el dilema. Tienen que formar la conciencia, formarse uno como persona. Por eso, cultivar las virtudes como una manera de formar la conciencia. Y ahí están 3 virtudes claves: la justicia, la verdad, la prudencia. Y termino, dice, son los criterios éticos, no los económicos, los que deben marcar la pauta de actuación de una empresa, de una organización. Esto no es solo para empresas con fines de lucro, también es sin fines de lucro, también es para los ministerios, también es para cualquier organización del Estado. El meollo de la ética es los 2 principios básicos, recuerden: centralidad de la persona, bien común. Segundo, en último término, decisiones éticas son decisiones de conciencia. Por eso formar la conciencia recta es el camino más adecuado para que nuestro actuar sea éticamente correcto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Es un signo de esperanza, de por qué tenemos que hacer el esfuerzo a pesar de cómo partí, de esta inclinación nuestra al mal. Dice, lo bueno, lo correcto, lo verdadero dignifica al hombre, nos dignifica a nosotros como seres humanos, humaniza a la sociedad. Y si ustedes están en un país como es Chile o cualquier otro, ayuda a crear en el país una cultura de integridad. Porque qué triste sería que nuestras autoridades o personas importantes de instituciones relevantes del país se corrompan, porque ahí tiende a corromperse todo el país. Por eso lo bueno, lo correcto, lo verdadero dignifica a nosotros como seres humanos, humaniza a la sociedad y ayuda a crear un mejor país con una cultura de integridad. Esto decía Martin Luther King cuando quería hacer un test complicado. ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Estás ayudando a los que más necesitan? ¿Estás ayudando a crecer a las personas? ¿A que sean más sabios, más libres, más autónomos, más saludables? ¿Le estás ayudando? O de nuevo el profesor Badaraco que decía, vengo de una misa
desgraciadamente, de funeral. Y cuando uno se va acercando hacia el final de la vida, uno va repasando, recordando y diciendo todas esas cosas. Y está como una pregunta terrible de análisis. Y dice, no tenemos que llegar al final de la vida para hacerlo. Preguntémonos, ¿es el mundo distinto, diferente, mejor, gracias a las cosas que tú has hecho? ¿Estás ayudando a hacer que Chile sea un mejor país? Bueno, con eso yo termino. Muchísimas gracias.